cosas. ¿En qué aspecto es algo integral esta clase? Está la filosofía, está el pedimento de lluvia, está la lectura de la Moshli, está también, quiérase o no, el nahualismo, ¿sí? Y precisamente como les explicaba el día de hoy en la mañana, el nahualismo es algo presente, algo vívido, que no todos podemos percibirlo, pero cuando lo llegamos a concebir y asimilarlo, tenemos nuestra parte luminosa, nuestra parte, ahora sí, nuestra parte oscura, no pudiéramos decirlo de una otra forma. Al inicio, yo les quiero comentar que nosotros, si pueden hoy o mañana, yo lo haré mañana. El día de hoy, pues la verdad me sentía un poco cansado y me puse a descansar ahora sí, ¿no? A disfrutar mi noticia y, pues bueno, planear un poco, ¿no? De cómo estaríamos trabajando. Pero precisamente yo lo haré el día de mañana, ¿verdad? Hoy estamos a Macuili, Mazat, estuvimos más bien en el día. Y ya ahorita estamos vibrando con quién creen, con Chicuase Tochli. Yo lo haré el día de mañana. Y recuerdan, no sé si se acuerden ustedes, que la última clase que vimos, que fue el del tercer círculo, que es del conejito, el Tochli con Mayagüel. Ahorita estoy subiendo esta clase en YouTube. Desafortunadamente mi internet ha sido muy intermitente. Se va, se viene igual la luz por todo lo que pasó con las lluvias. Pero fíjense, esta parte del conejito de Chicuase Toshli y este, el de Macuili Masat, ¿verdad? Lo vamos a trabajar. Lo vamos a unir con Yeyekat Kospik, ¿no? ¿Qué es Yeyekat Kospik? En la lengua náhuatl quiere decir el aire amarillo, pero ¿qué tiene que ver con ese color amarillo? Bueno, pues es esa parte que nos puede, ahora sí que nos puede empoderar, hermanitos, como sabiduría, fertilizarnos con sabiduría y nosotros a la vez fertilizar con sabiduría. Recuerden que nada se tiene que quedar en nuestras manos, solo solo el perfume de ese conocimiento. Y bueno, el regente de Masas, Tlalocantecut. Y cada uno de nosotros, los 12 que estamos en este espacio, 13, ya se conectó otro hermanito, 13, somos Tlalocantecut. Y todos los que nos lleguen a ver son Tlalocantecut. ¿Por qué les digo esto? En sí, permíteme, en sí las herramientas que nosotros usemos, por ejemplo, aquí tengo yo unos cuernitos de masa, ¿no? Que los usamos para los ejercicios de Tlalocantecuci, ¿sí? Es un venadito macho que me ofrendaron a mí los hermanitos, ¿verdad? Me lo ofrendaron en una ceremonia y precisamente son solo herramientas. Por sí solos no tienen ningún poder, no tienen ningún poder. Al igual que nuestros amuletos, no tienen ningún poder por sí solos. ¿Quién les da poder? Nosotros. Nosotros le impregnamos esa energía, ese poder. Al igual que nuestros bastones, por sí solos no funcionan. Funcionan porque nosotros les damos ese poder. Porque cuando nos ofrendan un bastoncito, a lo mejor nos dan alguna plumita, alguna piedrita y le colgamos y ahí va la energía, lo vamos vistiendo, lo vamos empoderando.
Por eso, nosotros, el primer paso para trabajar este nahualismo, para vivir en un modo de vida, debemos aceptar nuestro poder, pero aceptarlo con responsabilidad, aceptarlo, aceptarlo con humildad, hermanitos, aceptarlo con ese compromiso de, de, en verdad, trabajar. Uh-huh. Porque para muchos hermanitos, ser pedidor de lluvia es solo un trabajo, es solo un pequeño trabajito, muy laborioso, sí, pero nada más uno. Este camino no es íntegro y debe de ser íntegro, ¿sí? Una plantita, una plantita no puede vivir solito. Necesita el aire, necesita el sol, necesita la tierra, necesita la luz, necesita de cuidados, ¿sí? Al igual que un venadito. Un venadito, perdón, un venadito no puede vivir por sí solo. Necesita el pasto, necesita la lluvia. ¿Por qué la lluvia? Pues para que riegue o alimente de agua a la tierra y la tierra empiece a brotar el pastito que va a comer. Necesita respirar, necesita beber agua. Entonces no podemos vivir solos. Igual nosotros, hermanitos, no podemos vivir solitos. Es esa parte que nosotros debemos de entender que al tener este gran poder, esta gran responsabilidad, tenemos que convertirnos en el líquido fertilizador, en el aire fertilizador, líquido como agua, fertilizador, tierra que fertiliza, fuego, fuego que fertiliza. ¿Mm? Claro, lo que es el líquido fertilizador, el aire fertilizador, el fuego fertilizador, la tierra fertilizadora. Can, lugar. O sea, este es nuestro lugar. Este es esta casita que ven ustedes. Ese es nosotros. El lugar del fertilizador. Y ahorita les voy a decir por qué. Tecuzli, gran señor, gran señora, ¿sí? Y es lo que somos, honorable y gran señor. En la palabra honorable se encierra esa cualidad, se encierra ese poder, hermanito. ¿Cuál es ese poder? De crear, ¿sí? Pero también de destruir. Estamos aquí, en la dualidad, en esta dualidad, ¿sí? Entonces, si decimos Tlalocantecutli, es que si nosotros aceptamos, y ya lo aceptamos, hermanitos, desde el momento en que hicimos el convenio con Chalchihuitlicue, para los que hicimos, ¿se acuerdan? La primera clase hablamos con Chalchihuitlicue. ¿Qué dijimos? Me voy a pinchar un dedo, no sé, o alguna parte de mi cuerpo, y en una jicarita, voy a poner ahí mis gotitas de sangre. Y le diré a Chalchihuitlicue, quiero ser parte de ti, quiero trabajar contigo. Te ofrendo la energía más hermosa que yo tengo, pues es mi sangre, es es mi líquido vital. Y no estamos haciendo un convenio, un compromiso con cualquier cosa, hermanito. Con la grama de Chalchihuitlicue, la de falda de jade. Nosotros al unirnos a ella tenemos que ser jade, ese mineral hermoso. Así debe de ser nuestro corazón,
así debe de ser nuestro actuar, así debe de ser nuestra vida, nuestro compromiso para con los demás. ¿Sí? Pues bien, entonces, si nosotros aceptamos esto, hermanitos, tenemos que fertilizar. ¿Cómo? Ese es el punto que vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Fíjense, habla de este aire amarillo, de ser fertilizador, está unido, de cómo trabajar. Yo quisiera que no lo malinterpretáramos, pero que sí nos pusiéramos a reflexionar. Esta parte del conocimiento que a mí me lo van compartiendo los abuelitos, hay cosas que están muy unidos al sincretismo religioso y, y están ahí en la plegaria, en la forma de respetar, en la forma de evocar esas energías. Yo todavía en una parte está lo de Tlahuitzcalpantecutli como la luz de la mañana. Venus, se le pide su luz, se le pide su conocimiento, pero los abuelitos lo relacionan con luz, Lucifer, la luz hermosa, esa luz que nos da la cualidad de darnos ese poder del conocimiento, ¿sí? Ahí donde nos toca a nosotros separar un poco, encontrar esa esencia, pero esa esencia tiene que ir acompañado de nosotros, de nuestra experiencia. Por eso aquí, ¿sí? A lo mejor ya lo hemos hecho, ¿verdad? Lo hemos contado y lo hemos practicado que está aquí. Esta casita que ustedes ven aquí es nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo, es nuestro espíritu, es nuestras emociones, ese es el íntegro. Y en la parte de la cabeza, ¿sí? Nosotros encontramos un matepostli. ¿Qué es matepostli? Es hacha. Porque con la mano lo agarramos. Matepostli porque es un tipo de metal que se le agrega aquí, ¿no? Que puede ser de obsidiana, puede ser de jade, que representa precisamente esta hacha como la justicia. ¿Mm? Y si se dan cuenta ustedes aquí, miren, tiene el color blanco, pero este color blanco tiene la parte, ese es ese colorcito blanco, arriba y abajo. Y el circulito que tenemos aquí somos nosotros. Dice, debemos de actuar con justicia, ¿verdad? Que a través de nosotros podamos actuar con justicia. ¿Con quién? Primero con nosotros, hermanitos. Si nosotros somos justos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alimentación, con nuestra forma de ser, podremos ser justos con los demás. ¿Sí? Siempre queremos, ay, voy a ser justo con todos los que me rodean, con mi familia, con mi pareja, pero ¿qué pasó con nosotros? ¿Sí? En esta parte tiene esta cuerdita de color amarillo, ¿verdad? Que representa el trabajo, ese autosacrificio. Tenemos que pensar, tenemos que actuar. En ese pensar, en ese actuar, créame que vamos a toparnos con miedo. Porque si lo hacemos los ejercicios como tal, nuestro cuerpo va a sufrir un cambio. Y sí, vamos a escuchar voces en nuestra mente, no en nuestro oído, en nuestra mente, en el ensueño. ¿Sí? Y es esa parte que necesitamos nosotros, poder tener la luz
para interpretar este sueño. ¿Sí? Además de que esta hermosa casa, si se dan cuenta, le dan una ofrenda muy hermosa que está aquí en la casa. ¿Y cuál sería esa ofrenda? El alimento. Alimento para la mente, alimento para el corazón, para las emociones, que son nuestros órganos internos, el alimento de nuestra percepción, y por qué no el alimento físico, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, si ustedes se dan cuenta, tiene una lengüetita de color negro y de color amarillo. La lengüetita de color negro nos habla, está cerca de nuestras raíces, es sumergirnos en nuestra mente para recordar y recordarnos y viajar a Mictlampa. El color negro también representa el Mictlampa, de dónde venimos. Para saber quién soy yo, necesito saber de dónde vengo, ¿sí? Porque al ratito me voy a creer que soy lo que no debo de ser, o me lo voy a creer que lo que me diga el sistema, lo que me diga la religión, lo que me diga la educación, pues ya, pues es lo que yo soy. ¿Por qué? Porque desconozco mis raíces, desconozco desde dónde yo alimento mi mente, mi corazón y mi cuerpo. Debemos de saber de dónde, con qué alimentar. Y nuevamente, aquí enfrente, hermanitos, aquí enfrente, chequen ustedes, aquí está el agua, ¿verdad? Está enfrente de nosotros el agua y nos habla de eso, de que nosotros podamos, hermanitos, fluir. Que este fluir que nosotros tengamos sea, cheque, seamos portavoces de estos caracoles que vemos aquí, con el aire, porque a través del aire viaja nuestra voz, que a través de esa comunicación, de esa conexión, ¿por qué ponen caracoles y por qué no ponen flores o por qué no ponen huesitos? Ah, porque los caracoles, recuerden que el caracol para toda ceremonia es para llamar a los yeyecame, para llamar los espíritus. Por eso es que las energías, las vibraciones, por eso es que nos los ponen aquí. Como esa comunicación, hermanitos, que podamos fluir, pero comunicando, pero también curando, pero no caminar solo. Les decía yo, con el caracol llamamos las energías, que sepamos que vamos a fluir, pero necesitamos a alguien más que nos ayude, que nos guíe en este camino. Y para ello, para convertirnos realmente en fertilizadores, yo les comparto permíteme, este pequeño, es de la Moshli Borgia. En este pequeño Amoshli, nosotros podemos, hermanitos, podemos entablar algo. ¿Con quién? Con el que vemos aquí al frente. Tlaloc antecute, sí. Te conviertes en un Tlaloc, en un fertilizador. Y es este que está aquí, vean. Aún en su propio asiento, perdón, en su propio Ixpali, cheque, en su propio Ixpali, está mostrando esto, miren, esta conexión con la energía sagrada. Chequen, esta energía sagrada es de color rojo. Es el líquido pues, que hace que funcione nuestro cuerpo, pero no lo está conectando en la boca, no lo está conectando en el corazón, lo está conectando aquí, en esta pequeña coronilla. Nos habla entonces, pues, Tlaloc, si se dan cuenta, él le sale de la boca, dice, para que tú puedas conectarte conmigo, comunicarme, tienes que pensar en mí. Tlaloc,
el que fertiliza, el que comunica. Tienes que saber pensar para comunicarme conmigo, para comunicarte conmigo, pero no te comunicarás como generalmente lo hacemos, ¿no? Como personas, con la palabra, no, dice, la comunicación que tienes que desarrollar es la parte espiritual, la parte telepática. Es lo que nos está mostrando. Y este personaje, él mismo, si se dan cuenta, pone su mano derecha en su pecho y la otra mano retoma, chequen, retoma esta parte, este como aire, es esta conexión, es esta fertilidad, es esa lo oscuro, lo está retomando con la mano, ¿no? Y este mismo Tlaloc, con su mano derecha, le ofrenda una empuñadura, ¿sí? De la comunicación, de todo lo hermoso, y esta parte de la fertilidad, de la representación de la fertilidad. Lo está, lo está ofrendando. O sea, le dice, necesitas comunicarte conmigo a través de la forma telepática, sin olvidar que yo no trabajo solo, tenemos que trabajar juntos, que tú y yo, dice Tlaloc, trabajaremos de una forma de la mano, de una forma íntegra, de una forma en que tú y yo trabajemos juntos, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos aquí una lesna de hueso y una lesna de maguey. Dice, todo este trabajo que vamos a hacer no va a ser nada fácil, ¿sí? Va a haber cosas que tendrás que renunciar que generalmente lo utilizas. Generalmente no lo practicas. Te va a doler generar ese hábito. Te va a doler, te va a costar esfuerzo a que tú empieces a, a conectarte conmigo. A todo esto, nosotros vamos a tener el sustento. Todo eso que vamos a trabajar, claro, con nosotros. Aquí está, miren, el sustento. Sently, las mazorquitas que nos los pone acá, ¿sí? Y aquí tenemos en este pequeño recipiente, tiene los 4 puntos, los 4 rumbos, los 4 rumbos donde vamos a poder tener el sustento, donde vamos a obtener el sustento al convertirnos a trabajar como Tlalocantecutli. ¿Y de dónde? Cahuizlampa, el conocimiento. Mixlampa, la transmutación, es decir, voy a cambiar, tengo que ofrendar esa parte, ¿no? El entender que tenemos que dejar morir hábitos, pensamientos, sentimientos, y les aclaro, vamos a dejar morir, vamos a cortar por la paz. Amistades, hay amistades que no nos van a ayudar. Por eso yo les aclaraba en una clase, va a haber momentos que tienes que viajar solo, pero no te preocupes. Deja a estos que se queden abajo porque no quieren volar a tu lado. Allá arriba donde tú vueles, vas a encontrar a otros que también van volando. Y con ellos sí hace equipo y trabaja. ¿Sí? Porque nos preocupamos y nos enganchamos. No, 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 no. Decimos, es que, uy, ese es mi mejor amigo, uy, ese es mi hermano, uy, ese es mi compadre, ya no quiere seguir trabajando conmigo, no te preocupes. Él está viviendo su propio camino. Tú vuela, vamos, conéctate, no pasa nada. Llegando acá, tú vas a encontrar otros igual que tú,
y pueden volar juntos y se pueden fertilizar y ayudarse, ¿sí? Aquí lo que nosotros buscamos es el sustento. Cihuatlampa, el color rojo, el desarrollar la comunicación telepática, la intuición, la percepción a través de los órganos internos que nosotros tenemos, hermanitos. Y el rumbo sur, algo básico que nosotros debemos de tener. Podemos tener conocimiento, podemos saber cómo transmutar lo que no nos sirve, podemos desarrollar la intuición, pero le hace falta algo a esto que nosotros queremos que ser. ¿Qué? La fuerza de voluntad que nos representa el rumbo sur. Pero también tenemos en el rumbo sur el fluir, el fertilizar, ¿verdad? Y es lo que nos está diciendo aquí, miren, en los 4 rumbos, nos dice las 4 energías, ¿verdad? Y todo lo que hagamos, nos dice aquí, que lo hagamos con pasión, que lo hagamos porque en verdad lo queremos hacer, no porque el maestro diga, lo deben de hacer, es que tiene que ser así. No, 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 porque, porque los que estamos en este camino, hermanitos, realmente queremos ser diferentes, crear esa diferencia, tornar esa diferencia. Y si se dan cuenta, aquí miren, hay medicina, hay sustento, ahí está el maicito, el color amarillo, si se dan cuenta, ajá, y todas estas ceremonias, el ir hacia nosotros mismos, hacia nuestro Tezcatlipoca con el corazón, con mucha fuerza de voluntad, y que todo eso que nosotros hagamos sea medicina para nosotros y pues para todos los demás. Ahora bien, todo esto no, no se va a hacer solo. Tendremos que pedir ayuda de los demás. ¿De quién, hermanitos? Para que todo esto suceda, nos dicen los abuelitos, Xipacli, ¿verdad? Xipacli, ¿quién es su regente? Tonacatecutli, Tonacasiwa. La energía femenina y la energía masculina que crean a un tercer elemento. Para que todo esto suceda, tienes que ser líder como el carrizo, como Acas, ni tan flexible ni tan rígido. Y Tezcatlipoca y Xquimili. Tienes que sumergirte hacia adentro de ti, pues para que puedas trabajar, hermanito. Que sepas que todo esto lo vas a lograr con ayuda de los demás. No lo puedes hacer tú solito, ¿sí? No es que te digas que eres alguien que no lo puede lograr. Sí, lo puede lograr, pero te va a costar más trabajo. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotros, hermano? ¿Por qué no aplicar esto que nos dicen este hermoso Amochli? Olin, qué hermoso es Olin. Cuando lo estaba yo leyendo este Amochli y cuando a mí me lo mostraron, digo, nah, pues sí, aquí está, ¿no? Pero lo básico que tenemos que aprendernos, su utilidad. Olin, todo está en movimiento, hermanitos, está en dualidad. Recuerda que les hablaba yo en la mañana en el audio de la dualidad, ¿verdad? De que todo esto que nosotros vamos a adquirir, este conocimiento, lo podemos emplear para el bien, para el beneficio de todos, pero también lo podemos utilizar para la maldad, por supuesto. Empiezo a adquirir mucho conocimiento, empiezo a prepararme y lo puedo hacer, ¿verdad? Puedo hacer la maldad, pero no te olvides. Por eso yo les pedí el ejercicio a que a mí me pusieron a hacer, escupe hacia arriba, escupe hacia arriba. Te está diciendo que todo lo que hagas va a repercutir en tu camino, en tu sendero, y no tan solo en ti, en las nuevas generaciones que vienen atrás de ti. Sí, por supuesto. Xolotl, ¿quién es Xolotl?
el que cambia de forma, ¿no? Inclusive Xolotl es una advocación también de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es un título tan hermoso que nosotros podemos llegar a tener. ¿Implica mucho trabajo? Sí, siempre les he dicho, nada es gratis. Hay que trabajarlo, hay que pagar el precio el de aprender. ¿Quieres aprender más? Tienes que comprar libros, tienes que, ahorita los que estamos aquí, sacrificar nuestro tiempo sentaditos aquí, cuando bien pudiéramos ahorita estar viendo una película, a lo mejor ya de un bañito a descansar, ¿verdad? O a lo mejor estar cenando ahí con nuestra familia, pero no, estamos aquí. Y ese es el pago que estamos dando, hermanitos. ¿Sí? Solo podemos cambiar. Créeme que sí se puede. Y yo sí se los digo que se puede, se puede. Hay muchas cosas que pueden suceder. Va a haber momentos que vamos a decir, no, es que esto no es para mí, sí. Sí va a haber momentos, yo se los aseguro, porque pues lo he vivido. Se siente a veces uno menos cuando dice, oye, ¿y esta qué tiene que ver aquí? No sé qué. Soy yo, no pasa nada. Ach, ach, agua, fluye. El agua es uno de los íconos del nahualismo, de la parte nahuálica. El agua se transforma, el agua se adapta. O sea, hay que adaptarnos. Con esta nueva forma de vida, vamos a adaptarnos, hermanito. Yo, como siempre les he dicho, yo sé que nada es fácil, pero no es imposible de poder hacerlo. Para eso nosotros tendremos a... ¿Quién es su regente de Xiotecutli, el señor del fuego celeste? Agua y fuego que crea el atlachinolin como medicina. ¿Sí? Entonces, todo este trabajo que a grandes rasgos les acabo de decir, todo este trabajo participan ellos, estas energías, estos tonaltin. Ujú. Y aquí en esta mano, fíjense, esta mano, este ganchito, como un tipo de bastón, lo tiene aquí Tlalocantecutli, tiene Tlaloc. Y si se acuerdan, en el Amoshli Feyerabadi Meyer, que al centro está Xiutecutli, Tlapoyahualti, Nognitzin, Usomatli, lo tiene Xiutecutli, y no lo portan todos, ¿eh? Cuando se tiene esto, nos habla de este ganchito que tiene aquí, es para impulsar una flecha, para que vaya con más fuerza, es para que vaya más lejos. Ajá, es para que vaya más lejos. ¿Qué es lo que nos está indicando? Está así. Está con la mano izquierda, la cual nos está indicando que todo esto nos va a impulsar, si lo queremos hacer, o si lo queremos hacer, hermanitos, nos va a impulsar a que podamos llegar más lejos en nuestra espiritualidad. No se nos olvide, la espiritualidad es saber, conocernos, quiénes somos nosotros, para qué estamos aquí, cuál es nuestra función en este plano existencial, en qué podemos ayudar, en qué podemos servir, como medicina, qué podemos ofrecer, como sustento, qué podemos dar. Y aquí nos los da este amiguito, si se dan cuenta, lo está abrazando un tipo de trabajo.
¿no? Es como un abanico con plumas blancas, que es un tipo de emblema que se les da a las personas que han logrado trabajar con su ser interno, con su espíritu y con todos los hermanos, pero lo ha demostrado. No es lo mismo que yo les diga, es que se tiene que ser así, y yo no lo practico. Es que se tienen que esforzar, tienen que ofrendar, tienen que ser disciplinados. No importa que si ayer a lo mejor se desvelaron, ayer tuvieron trabajo, pero el día de hoy me tienen que estar mandando todos sus trabajos. Ajá, yo estoy exigiendo, yo entre comillas, supuestamente los estoy impulsando como nos lo está haciendo Tlaloc, pero yo en las mañanas, ¿qué les digo? Hermanitos, hoy no les pude mandar el material, es que pues me sentía cansado. No, lo tienes que hacer. Sí, te sientes cansado, sí, te entiendo perfectamente, cuerpo, mente, pero tú estás aquí para servir, tú estás aquí para ayudar. ¿Cómo pides ayuda si tú no estás brindando la ayuda? No, tienes que ser congruente. Y es lo que nos dice Tlaloc, ¿sí? Bueno, Tlazoteo, el día de hoy también compartirles, ¿verdad? En este tonali, en ese tonali tan hermoso de Macuili Mazar. La señora del día es Tlazoteo, la que genera con amor y con cariño. ¿Por qué Tlazolteo tiene el signo de Oli? Ah, porque Tlazolteo precisamente es eso, la que transmuta su nombre con E, aquí con H es la que genera, pero si le quitamos, le ponemos la letra L, Tlazolteo. Tlazolteo es como lo que ya no nos sirve, como cuando vamos al baño, no vamos al sanitario, desechamos lo que ya no sirve. Decimos, ya no le sirve a nuestro cuerpo, pero para fertilizar la tierra sí sirve. Si lo unimos, ese excremento, con ceniza, estamos creando un fertilizante para la tierra. La misma tierra lo va a utilizar para que crezcan nuevas plantas. Algunos pueden decir, uy, qué asqueroso. No, la misma tierra lo purifica, la misma plantita en su cuerpo, la savia que tiene la plantita, lo limpia y nos da un alimento limpio, rico y puro, que en nuestra mentalidad nos ha metido, no, que guácala, que no sé qué. No, hermanitos, no. Nuestra madrecita Xochiquetzali es tan perfecta que nos da todo lo perfecto, todo lo hermoso, todo limpio. Pero ¿quién es el que contamina? Nosotros. Nosotros somos los que contaminamos, hasta contaminamos nuestra mente. Bueno, los señores del día y los volátiles, aquí vamos a encontrarlo. Miren, el día 5 es este que está aquí, Cacalot. Cacalot, cuervo, ¿verdad? Aunque también aquí hay una polémica, bueno, no lo vamos a resolver el día de hoy. En la antigüedad, pues nosotros aquí no teníamos cacalos, no teníamos cuervo. Sí hay un tipo de ave parecido al cuervo que nosotros le llamamos zanate. Zanate. ¿Por qué zanate? Porque son los que empiezan a gritar con ese sonidito. Y van en parvada. Y estos zanates van, cuando sembramos, ya sembraste, empieza a escarbar y saca el maíz y se lo come. ¿Eh?
Por eso es que nosotros cuando se siembra, lo que hacemos, claro, para los que somos contemporáneos, ¿verdad? No sé si se acuerdan los cassettes, los hilitos de cassette que tenía la música o las películas VH, algo así VHS, les quitamos y lo amarramos alrededor. Al ver lo que brilla, estos zanates se desvían y quieren agarrar ese plástico o el ruido que hace con el aire no les permite estar ahí cerca, porque a ellos les llama mucho la atención todo lo que brilla, el cacalo. Ahora bien, el día de hoy nos rigió, pasó, pero ¿lo podemos hacer mañana? Claro que sí. Esta parte, el número 5, cacalo, con bolita solteos, con Yaot. ¿Quién es Yaot? Es nuestro Tezcatlipoca. Dice el enemigo o el guerrero interno que llevamos. ¿Quién es? Es nuestro Tezcatlipoca, el que está dentro de nosotros. Muchos decimos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son hermanitos, son gemelos. Pero si nos ponemos a analizar, están aquí dentro de nosotros. Pues tenemos a Quetzalcóatl, que representa la luz, el conocimiento. Tenemos a Tezcatlipoca, que representa precisamente lo oscuro, pero es nuestra conciencia, es nuestro ser interno, es nuestro ser espiritual, es nuestro nahual. Y Quetzalcóatl es nuestro tonal, nuestro luz, nuestra luz, de luz, ¿sí? Pero no eso quiere decir que son malos, no, se complementa, se armoniza. Por eso Yaotl es el Tezcatlipoca, es nuestro guerrero interno, ¿no? Pero bueno, entonces, uniendo a Tlalocantecutli con el Señor del Día, hermanitos, precisamente aquí está Tonatiuh, ¿sí? Chéqueme, aquí está Tonatiuh, ¿sí? Aquí está Tepeyolotli, y aquí tenemos a un Solin. ¿Qué es Solin? A ese ave que se emplea para la ofrenda, que precisamente son los codornices, ¿no? Son los codornices que nos ayudan a entregar su líquido hemático, su sangre, a la madrecita tierra. Pero también no está solo, si podemos ver aquí nosotros a la noche. Eso es un complemento, es algo tan hermoso que nos... Este es el de los volátiles, hermanito Somat. Este es los volátiles que van acompañando los señores del día con su regente, ¿sí? Esta imagen que vemos ahora. Entonces, hermanito, todos estas energías, las Oteos nos va a ayudar a transmutar, a eliminar lo que a nosotros no nos sirve, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y ahora, el guerrero, el guerrero interno, el enemigo que tenemos nosotros, ese otro yo negativo que siempre nos está diciendo, tú no puedes, tú no lo lograrás, no te esfuerces, descansa, ¿no? Y es el primer enemigo que debemos de vencer. Nuestro volátil es el que nos debe de ayudar a trabajar la parte interna, ¿verdad? De buscar ese sustento, de trabajar en equipo, de trabajar con Tonatiuh. La luz del sol es Tonatiuh, ¿verdad? Por eso es que nosotros para referirnos a los rayos hermosos del sol, es Tonal Meyot. Meyot de Mella, de que va brillando esta lucecita, va iluminando, va iluminando. Por eso si algún día ustedes quieren ponerle un nombre o portar un nombre hermoso, lo pueden utilizar el de Tonal Meyot. Tonal Meyot quiere decir el que va iluminando a los demás sin ambición de ganar,
y sin miedo de perder, va iluminando, que aunque los días sean nublados, Él avanza con su luz, ¿verdad? Entonces, es esa luz del sol que necesitamos nosotros e imitar, y por qué no querer ser como la luz del sol. Y aquí les tengo otra imagen, igual es de la Moshli Borgia. Ser fertilizador, no tan solo Tlaloc lo hace, ¿sí? No tan solo Tlaloc es el fertilizador, el que fertiliza todo. Si ustedes pueden ver aquí, miren, aquí está. Aquí están las mazorquitas. Aquí está una energía femenina que están fertilizando. Y precisamente aquí porta la máscara de Tlaloc, ¿sí? Aquí tenemos a otro que porta la máscara de Tlaloc. Aquí tenemos a otro que porta la máscara de Tlaloc. Aquí tenemos otro gran abuelo que porta la máscara de Tlaloc. Aquí también porta la máscara de Tlaloc. ¿Sí? No son Tlaloc, se pone la máscara de Tlaloc. En general, esto lo vamos a explicar en alguna charla del domingo. Con esta nada más, esta página, podemos pasarnos horas y podemos aprender. Fíjense, ¿por qué les quise poner esta imagen? Precisamente, nosotros podemos portar la máscara de Tlaloc, podemos portar la mente, el corazón, el espíritu de Tlaloc, siendo fertilizador, fertilizar a los demás. Y es lo que está haciendo, vean, ¿no? Está fluyendo abajo ese líquido hermoso, pero no todos fertilizan con la misma, con el mismo objetivo, con la misma intención. Por ejemplo, el que vemos aquí no es totalmente claro que es, ¿verdad? Fíjense su cuerpo, cómo está, de qué color, al igual que está aquí, ¿sí? Por sus rayitas que tiene de color rojo, no es totalmente claro, al igual el que está aquí. Es otra advocación, otra energía. Este que podemos ver nosotros, chequen su collarcito de sol, de sol, tiene un solecito, este no lo tiene, este no lo tiene. Justamente son seres de luz que dan, como su nombre lo dice, dan la luz, fertilizan con esa luz, con ese conocimiento, con el aire amarillo. Ay, el aire de agua amarilla. Por eso es que, por eso, por eso es que están fertilizando a la madrecita tierra, ¿sí? Estos tres, si ustedes pueden ver, el de medio, si se dan cuenta ustedes, permítanme, um, el de medio tiene la parte aquí de la noche, ¿sí? Aquí tiene, miren, es de noche, es una energía nocturna. Más sin embargo, los demás no tienen esa energía nocturna. Y también tienen este sustento, son mazorquitas que nos van poniendo aquí con lengüetita. Inclusive, inclusive, nos van poniendo tonalis con su numeral. Tiene un numeral los tonales. ¿En qué día podemos trabajar con estas energías? No es, se me ocurre mañana, lo hago. No, estas energías tienen su propio
válgame la redundancia, su número de día en el cual podemos trabajar, ¿sí? Y vaya, que necesitamos nosotros saber que todos podemos trabajar como Tlaloc, así como nos lo muestran aquí. Algunas energías, unas deidades, yo no les voy a hablar de dioses, no. Para mí son energías o deidades, ni deidades, pero pues son energías que de una u otra forma fertilizan nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, de diferentes formas. Fertilizar como Tlaloc, agua, Yeyecatl, aire, luz del sol, el del Tonalmeyot que les decía, luz de Tlahuitzcalpantecutli, luz de la estrella, Venus. Recuerden que Venus tiene su propia cuenta. Venus es el que nos trae las nuevas noticias, pero también no tan solo eso trae luz, pero también trae la otra parte. Sí, nos predice. Si nosotros seguimos esta cuenta, nosotros hemos estado observando con los abuelitos y es lo que me han enseñado, cada 9 años, el Tlahuizcalpantecuhtli nos trae un gran cocolistro. ¿Qué es cocolistro? Una enfermedad, una pandemia grande que tiene que cambiar. Y a veces es en forma de huracán, en forma de temblor, pero nos trae eso, ¿verdad? La luz de la luna, Tonalmeyot, rayo de luz del sol, Tlahuizcalpanmeyot, la luz del rayo de la estrella Venus, Metzmeyot, rayo de luz de luna, ¿sí? Todo esto, todo esto nosotros debemos de comprender que esa luz amarilla, ese Yeka Caustic, el aire amarillo, no proviene tan solo del sol, sino proviene de la estrella Venus, proviene de la luna, proviene del sol, la luna con sus fases lunares, ¿verdad? El sol con su compartir de todas las mañanas. Sí, hermanito Somatli, lo escuchamos. Parece que levantó la mano. Sí, disculpe, Temasiani. Si me Sí, sí, escucha, adelante. Tlazocamati, Temasiani, Tlapayahualtino, Ikiwan. La pregunta que tengo yo, Oye, Temasiani, es cuando se habla de Venus o relacionado así algo, es para correlacionar los dioses europeos con las energías sagradas, ¿correcto? O sí, ok. lo correlacionan con este que le llamamos sincretismo religioso, pero también como esa estrella que nos guía, como esa estrella mensajera de que nos dice, sí, habrá oscuridad, pero ya viene la luz. Y véanme, yo soy la luz, yo les comparto la luz. Y gracias al sol tengo esa luz. Gracias a la luna, al sol, tiene luz también la luna. Entonces, toda esa parte de interconexión. Sí, hermanito. Precisamente es lo más difícil que, como les platicaba al inicio de la clase, de separar. Ahora sí que de purificar, pudiéramos decir, retomar la esencia de los ancestros. Pues imagínense, son 500 años que pues se nos viene compartiendo de manera oral, a lo mejor alguien ya escribió algo de los abuelitos, y ahora llegar a este momento de decir, vamos a separar esto es de la religión judío-cristiano, este no, y este es de nuestros abuelos, va a ser una gran revolución, sí,
Y es una de mis intenciones de poder, ahora sí como el colibrí, de buscar la esencia y decir es esto, y poder aplicarlo y poder relacionar y aplicarlo en la vida cotidiana, hermanito. ¿Sí? Realmente, realmente es muy fácil replicar. Hagan en cuenta, a mí me enseñaron así y todo como me lo enseñaron y así se los voy a dar. Cuesta. Y ahora tú que llegues y le digas a los abuelitos, ¿saben qué? Es que nomás debe de ser así. La gran mayoría, ellos, el poco tiempo que los conozco, la gran mayoría va a decir, ¿y tú quién eres para decirnos cómo vamos a hacer las cosas? Así lo hemos venido haciendo. Hemos estado antes que tú. Entonces, ¿por qué nos dices ahora qué? Pero también yo tengo la fe, yo tengo más bien la seguridad de que un día pueda yo acceder a la gran mayoría de la información y un día que me digan, ¿sabes qué? Si quieres reformar tanto, te pedimos respetuosamente que te retires. Puede que llegue ese momento, pero ya tengo la información y puedo creer, podemos, claro, es mucha ambición, ¿no? Pero se vale soñar. Crear la información con la esencia. Y lo más hermoso es que no tan solo lo sabría yo, ustedes podrán ayudarme a poder seleccionar la esencia de toda esa información. Y algún día decir, sentarnos todos es esto. Y formar nuestro propio círculo, sí. Y no estaríamos traicionando a nadie, no, al contrario, siempre estaremos agradecidos, ¿sí? No por el hecho de que digas, no, pues yo ya no quiero estar aquí, yo ya me olvido de ustedes, no, respeto, pero sobre todo con reconocer que gracias a ustedes tengo esta sabiduría, esta información. ¿Y por qué no? Algún día agachar la cabeza que diga, es que esto lo que está diciendo no es así. Lo entiendo perfectamente, abuelo, mis respetos para usted. Yo no lo puedo contradecir. Estoy haciendo, intentando compartir lo que humildemente mi corazón me dicta y mi humilde experiencia que tengo, ¿no? Muy bien, hermanito. ¿Sí? Ah, sí, claro. Gracias, hermanito. La imagen en alta resolución. Sí, sí, es muy, muy bonito esa parte. Bueno, hermanitos, continuando con esto, tenemos aquí otra parte. Aquí está el aire amarillo y el aire negro. Ujú. Aquí tenemos a nuestro padrecito Tlaloc, ¿no? Vean, Yeyeka Kustik, aire amarillo. Recuerden, el aire amarillo es el aire de la sabiduría. Y al tener sabiduría, tienes mucha sabiduría. Y ese conocimiento lo puedes aplicar para lo que tú necesites. Hay un hilo tan invisible, casi, casi se ve, entre hacer lo que te toca hacer y alimentar tu ego por quererte sentir superior y de mucho conocimiento. Eso ha pasado los que de una u otra forma han practicado las artes, yo no le llamaría como artes oscuras, sino como que la práctica de ciertos rituales para obtener conocimiento y sabiduría. ¿Sí? El aire amarillo. Ayehyakakostik. El aire con agua amarillo. Agua es el fertilizante, el de fluir, el de adaptarte. Y es que tú puedas ir sin que te vea. Caustic es el conocimiento que fluye. Y aquí tenemos, miren, a Tlaloc con este florecer de color amarillo
que hasta tiene su propia banderita también, el lograr de fertilizar, el lograr fertilizar con el aire amarillo, pero también saber que tenemos al aire negro, ¿no? De la bondad. Y esa no es la maldad, sino que la conciencia que debemos de tener de nuestra parte oscura, nuestra parte interna, ¿no? Lo que les decía, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, luz y oscuridad, frío, caliente, ¿no? Y aquí tenemos a Tlaloc, como ustedes podrán ver, y nuevamente tiene aquí en la mano ese ganchito que les decía. Y claro, está súper conectado en la base de la casa que tiene aquí, con Zipacli. ¿Dónde más? ¿A dónde más podemos ir, hermanitos? Pues vivir con Zipacle en la otra madrecita tierra. Esta es nuestra casa, en convertirnos en ese Tlaloc-tzin, el de fertilizar. Chequen, aquí está fertilizando con el agua, ¿verdad? Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase. Chicuase Tochli, Chicuase Xochitl, Chicuase Malinali, Chicuase Huetzpali, Chicuase Chicuase Coscacuautl. ¿A qué voy con esto? En estos días de Chicuase, podemos trabajar con el aire amarillo o el aire negro. Y mañana, ¿qué día es, hermanitos? Perdón, hoy, perdón. A las 6:45 inició, ¿quién? Chicuase, Tochli, Chicuase Tochli. Y aquí tenemos a nuestro gran señor Yeyeka. Pero no está solo Yeyeka. Tiene a Tonatiu. A Tona, al sol. Y en la mano empuña precisamente la lesna de hueso y la lesna de maguey. Esos con los que podemos nosotros hinchar, con los que nosotros podemos ofrendar nuestra sangre. Pero eso simboliza el trabajo duro, el autosacrificio, el de cambiar, el de que nosotros aquí, como ven, aquí está la serpiente, miren, está partido, está cortado. Nos habla de eso, de que esta serpiente, esta piel tiene que cambiar, tiene que renovarse. Que aquí tenemos a un personaje, ¿sí? Si se dan cuenta, está pintado de color rojo con rayitas y de su corazón está ofrendando su líquido, su energía. Y ahí carga una banderita. Tienes que lograr ofrendar o lo que tú ofrendes, tu trabajo, tu energía, tu plegaria, tu cambio, todo lo que tú quieras ofrendar, tiene que ser de corazón. Te va a doler al principio, sí, pero cuando ya lo practicas se te vuelve algo normal. Lo practicas tranquilamente. Sí. Y aquí también alrededor, precisamente, nos habla de todo su tocado de Yeyecat. Aquí está, miren su conchita, que es Quetzalcóatl, precisamente, ¿no? Ese es también lo que debemos de cuidar. Y luego aquí la boca, ¿no? De la palabra de Yeyecat. En este caso, sí, los que gusten el día de mañana, yo siempre les he dicho así, los que gusten hacerlo, mañana es Chicoacetosh y hoy también es Chicoacetosh, ahorita en la noche. Si lo quisieran hacer, ahorita nosotros está nublado y ya empezó a llover aquí nosotros. Así que bueno que ya empezó a llover. Que mañana vamos a ir a preparar la tierra, vamos a ir a darle su ofrendita de la tierrita donde vamos a sembrar la flor de cempasúchil.
y así hacer que vaya perpetuándose este shinash, esta semilla que tenemos, que no se pierda, no queremos que se pierda, que no queremos las flores en cempasúchil ese que nos traen los chinos, ¿no? Queremos la semilla original de los abuelos. Pero bueno, regresando a esto, el día de mañana nosotros podemos trabajar con la energía de Tochli, o hoy si les da tiempo. Denle una ofrendita al conejito, al Mayahuel, al que nos fertilice, ¿verdad? A que nosotros podamos viajar a ese lugar que nos encanta, a ese lugar donde nosotros podamos conectarnos, a que vivamos este cambio. En resumidas palabras, podemos decir, ¿qué actividades podemos hacer? Tener los objetivos específicos que queremos fertilizar en el o en ámbito de la vida que queremos trabajar. ¿O en qué ámbito le vamos a poner aquí? ¿O en qué ámbito? ¿En qué ámbito quieren fertilizar ustedes, hermanitos? ¿Lo profesional, lo espiritual, lo laboral, lo económico, lo emocional, lo psicológico? ¿En qué ámbito quieren cambiar? Con touch, con masa, ¿cómo lo quieren cambiar? Porque no nos podemos pasar la vida, sí, quiero ese cambio, sí, pero si no sabes qué quieres cambiar, pues no lo podrás lograr. No podrás decir, sí, lo estoy logrando, sí estoy trabajando sobre eso. Tenemos que ser muy específicos, ¿sí? De eso se trata ser Tlalocante, fertilizar, reforzar ese que ya sé con lo que yo pueda aprender y lo que yo pueda aprender a hacer, ¿sí? Después de que nos sepamos esto, el segundo paso, la segunda etapa, vamos a trabajarlo, si ustedes nos lo permiten, el próximo año, el año Matlacli, Valle y Cali, y ya conectarnos ahora sí con las nubes, trabajar directamente, ¿verdad? Llamar a la lluvia y todo eso. Estamos ahorita nosotros en preparación. Trabajar con la plegaria como mínimo por 13 días. Y en esta plegaria pedirnos a nosotros mismos o a las energías. Primero tenemos que pedirnos a nosotros, ¿sí? Si yo estoy pidiendo una conexión con Tlaloc, Tlaloc no está fuera de mí, está dentro de mí. ¿Cuándo me convierto en un Tlaloc? ¿Cuándo me pongo la máscara de Tlaloc? Cuando estoy fertilizando la mente, estoy dándole, primero le doy la semillita y luego le voy alimentando con ese conocimiento, ¿sí? Cuando decimos, oye, tu tonal, C, acá, ese es tu tonal. Ah, acá es, representa no ser tan flexible ni tan rígido. Ya pasó. Y sigo fertilizando. Dentro de un mes, dentro de una semana, le digo a la persona, oye, tú que eres SEACAT, trabaja en equipo. ¿Estás trabajando en equipo? El carrizo nunca está solito, siempre está con los demás carricitos. Y respeta a cada uno de los carricitos. ¿Estás trabajando de esa manera? ¿Qué estoy haciendo? Estoy fertilizando. Sembré la semillita, ahora tengo que regarlo, tengo que cuidarlo. Ujú. Tengo que pedirme a mí mismo primero. Después le pedimos a quién, lo que vimos los tonales, ¿no? Hace ratito, con los que vamos a trabajar, vamos a pedirles ayuda. ¿Sí? ¿A quién? A Oli. Vamos a pedirle a Toshli, a Xochitl, a Malinali, a este amiguito, ¿no? La lagartijita, Spali, Pascacuautli. Todos ellos le vamos a pedir. ¿A qué?
pues, a que nos empoderen, a que nos ayuden. Pero primero tengo que empezar por mí mismo, ¿verdad? Tengo que aceptar que tengo que cambiar. En la petición vamos a usar copal, flores, comida, velas. ¿Sí? No se les olvide llevarle su ofrendita. En los diferentes ámbitos se deben hacer peticiones y compromisos alcanzables, hermanito. ¿Sí? También hay que ser conscientes. No podemos sacrificar nuestra salud por querer aprender más. Ah, es que yo quiero saber más y no voy casi ni voy a dormir, me voy a poner a leer, a leer. No, también es esa parte. No es una carrera. Necesitamos entender aquí, hermanitos, desconectarnos de eso, de que acumula más material, material. No con esto les estoy diciendo que seamos conformistas, claro, de ninguna forma. Lo que yo les quiero decir es que seamos agradecidos con lo que ya tenemos, pero tampoco seamos conformistas de ya tengo, no, no, no. También ambicionar más, pero estar trabajando sobre eso. De que este camino para lograr más lo que queremos, lo disfrutemos. Como cuando yo quiero aprender más cosas. Bueno, paso a paso, lo voy disfrutando, este camino, este conocimiento, y no les vaya a pasar como una personita que quería en un año aprender todo. Dice, aunque no duermo, lo quiero aprender. No es así. Este es todo un camino de aprendizaje. Y cuando lo experimentas, es cuando aprendes más, ¿no? Por eso deben ser peticiones y compromisos alcanzables, que no nos afecte nuestra salud. Jamás, eso sí les pido, por favor, jamás dudemos de nuestra capacidad de trabajo. No dudemos que nosotros lo podemos lograr, hermanito. Muchos de nosotros a veces sí lo pueden lograr. A lo mejor ya no, a lo mejor por mi edad, a lo mejor porque tengo mucho trabajo. No dudemos, jamás dudemos. Jamás olvidemos que nosotros somos energía sagrada. Somos energía sagrada. Todo lo que nosotros querramos hacer lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos el poder. No, esto sí es básico en este camino. Jamás o es no olvidar agradecer a las personas que nos han ayudado. Hay que saber ser agradecidos, hermanito. Y a las energías que nos apoyan. Hay que agradecer. ¿Sí? ¿Cómo? Honrando, respetando, dando a las energías su ofrenda de flores, su copalito, su velita, ¿verdad? Porque los estamos empoderando y ellos nos van a empoderar a nosotros. Tiene que haber esa correlación, tiene que haber esa reciprocidad. Ser siempre agradecidos con los que nos rodean. Es básico, hermanitos. Esto aplica en todo. Agradecer al aire, agradecer a la tierra, agradecer que hoy, pues aquí estamos. Quizá nos duele por ahí una parte de nuestro cuerpo, pero estamos vivos. Cuando alguien más está agonizando en un hospital, cuando alguien más ya no pudo ver la hermosa noche que hoy nos cobija, no podrá ver las estrellas. Todo eso debemos de agradecer, ¿no? De agradecer todo. Mínimo 2, 3 veces, digamos, de allí llegas, y no con esto, no con esto nos vamos a volver muy samaritanos acá. Pero créame, cuando empezamos a practicar eso, nuestra mente
nuestro comportamiento cambia un poco, se nota, ¿sí? Hacer el proceso de cambio y transmutación de la energía. Hay que transmutar esa energía y ese cambio tiene que verse reflejado. Yo sé que nos va a costar mucho. Construir una red de sustento en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Tenemos que construir una red. Ya somos una red los que estamos aquí, pero no basta esta red. Tenemos que multiplicar esta red. Yo te doy conocimiento, yo te doy esto, yo te doy el otro, y todos nos alimentamos y todos nos damos el sustento. Y es lo más hermoso. Hacer que necesitemos menos del sistema es uno de los objetivos. Que nosotros seamos autosustentables, que nosotros podamos crear nuestro alimento, que nosotros nos podamos cuidar los unos a los otros, que somos nosotros, que hagamos esa red, ¿no? Que siempre estemos conscientes que estamos interconectados, no solo entre nosotros, hermanitos, con el aire, con la tierra, con el agua. Entonces no estamos solos. A pesar de que digan, es que yo soy un solitario, yo casi, no es cierto, nunca estás solo. Están contigo las energías. Y si tú sabes agradecer, ellos serán muy agradecidos contigo y serán muy nobles ante ti con todo. Y a todo esto yo les digo, si ustedes quisieran hacer este ejercicio, adelante, ¿verdad? Yo sé que algunos pueden decir, híjole, maestro, pues yo de todos los ejercicios ando atrasado, ¿no? O no los he hecho, pero me interesa este ejercicio. Pues hazlo, no pasa nada. Sí, que puede afectar en que debe de ser gradual, ¿no? Así como les vengo presentando, sí. Pero recuerden que nosotros podemos elegir hacer este ejercicio y da que nos dé mucho aprendizaje. ¿Mm? Y vamos a trabajar con el aire amarillo, que es de todo el conocimiento. Una de las tareas es mínimo leer algunos 3, 4 libros, ¿no? Yo ayer les presentaba este librito que me gustó mucho y está súper interesante. El cuerpo del tiempo. Habla de códices, cosmología, tradiciones cronográficas del centro de México. Pues habla de Tonalpoali, de cómo nuestros abuelos, habla de la Moshli Borgia, algunas cosas, lo sé, también he aprendido aquí, ¿no? Y este librito que a mí me lo prestaron, en lo particular me gusta mucho para entender el pensamiento, ¿no? Se llama Dones, Dueños y Santos, ensayos sobre religiones de Oaxaca. Este me lo ofrendó la hermanita y me gusta mucho. Lo estoy releyendo. Precisamente habla de este sincretismo religioso. Habla de cómo se vino incrustando esa sabiduría de los abuelos dentro de estas prácticas, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos encontrar esos señuelos, esa información encriptada, podamos adueñarnos, podamos practicarlos y, ¿por qué no? Renovar esa información y escribir para que en un momento dado podamos compartir con los demás. Porque es importante escribir, registrar. ¿Qué pasó? Ajá. Entonces, hermanitos, pues es esa parte que yo les quiero comentar. Seamos Tlalocantecutli, creamos que en verdad somos Tlalocantecutli, que somos el aire amarillo, que somos el agua fertilizador como aire amarillo. ¿Sí?
Bueno, no sé si alguien tuviera algo que compartir, pues de mi parte sería todo antes de que se vaya mi internet, ya empezó a llover, pero bueno, hermanitos, ese es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Ujú. ¿No? ¿Nada? Bueno, Hola, maestro. Hola, hola maestro. ándale, hacen su reunión y no invitan, ¿eh? Buenas Saludos noches, del hermanitos. vegano. Ándale. Saludos, Sí, maestro. sí. Saludos, hermanitas. Saludos, saludos. Nosotros aquí andamos. Qué bueno, Gracias, qué bueno. maestro. Maestro, Sí, lo mi esperamos hermanitos. ese día. En lo de Anita, a ver si va. Sí, tendré que estar. Sí, Sí, pues, es un compromiso. esperemos. Allá nos saludaremos. Allá compartiremos la palabra, hermanito. Seguro que estaré ahí. Bueno, Es un hecho. gracias. Gracias, Sí, bonita noche, hermanitos. maestro. Igualmente, hermanitos. Abrazo con Gracias, Mati, Se les maestro. quiere, Un Gracias, abrazote. se les Mati. estima. Kamati. Moitas que mosla. Buenas noches a todos. Buenas Abrazo noches a todos, Kamati, hermanitos. maestro, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mosewican. Mati Temasiani. Muy buenas ¿Qué noches. van a unir, Ramón? ¿Te muestras que? Timuelpas, Mosewican. Clampa. ¿Qué van a unir? Mi clampa, te muestras que. ¿Qué más?